¿Qué tal? Bueno, como bien prometí, el día de hoy empezaremos con el teorema de cambio de base. Entonces, vamos a ver cómo se relacionan las representaciones entre de una transformación lineal o de un vector con respecto a su representación en cada base, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Sea V un espacio vectorial sobre K y sean B1 definida como alfa 1, alfa 2, así hasta alfa n, y B2, beta 1, así hasta beta n, bases para B. Entonces, podemos encontrar escalares A y J con I y J que pertenezcan entre 1 y n, tales que beta 1 se escribe como A11, alfa 1 más A21, alfa 2, así hasta AN1, alfa n. Beta 2 se escribe como A12, alfa 1 más A22, alfa 2, así hasta AN2, alfa n. Y así hasta beta n, pues también lo podemos escribir como A1n, alfa 1 más pa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si nosotros tenemos dos bases, sucede que nosotros podemos codificar toda esta información de la información de la representación en una base, la información de la representación en otra base, mediante los escalares únicos que hay entre ellos. Entonces, nosotros podemos ver que vamos a ver cómo se relacionan de manera con los escalares dos bases entre ellas. Entonces, si ponemos, por ejemplo, estamos poniendo la base 2 en términos de combinaciones lineales de la base 1. Entonces, lo que estamos pasando, lo que estamos haciendo es poniendo todos los vectores básicos en términos de una combinación lineal de la base 1, es decir, cómo están los vectores de la base 2 en términos de la base 1, cómo funcionan estos, pero ahora con respecto a la primer base, ¿no? Entonces, a la matriz, con esto podemos construir a la matriz C12, A11, A12, que es poner los escalares como columnas, como bien hemos visto. A1n, A2n, así hasta ANN. A esta matriz de haber puesto todos los vectores de la base 2 en términos de la base 1 y poner los escalares de la combinación lineal como columnas, se le llamará o se denomina la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como beta 1, beta 2, así hasta beta n son linealmente independientes, pues son base, son la base 2, entonces son linealmente independientes. Entonces, entonces, ¿qué pasa? La combinación recordemos que entonces dejándolo en términos de la base 1, pues esto es la representación de beta 1 con respecto de base 1. Y como todos estos son LI, todas estas combinaciones son linealmente independientes, todas estas columnas, ¿no? Entonces podríamos decir que el rango de la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 es maximal, ¿no? Y así, pues tiene
n columnas linealmente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que implica pues que la matriz de cambio de base es invertible. Más aún, es la inversa de la matriz de cambio de base, pero de la base 2 a la base 1. Es decir, poner todos los vectores de la base 1 en términos de la base 2. De hecho, esto es algo que vamos a probar. Vamos a ver el siguiente teorema. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estas matrices de cambio de base y si realmente es así, ¿no? Entonces, vamos a ver, teorema. Entonces, sea teta un vector arbitrario en el espacio vectorial. Entonces, C, la matriz de cambio de base de 1 a 2 por la representación del vector en la base 2 es igual a la representación matricial del vector en la base 1. Ah, caray, cero, ¿no? Ahorita voy a explicar cómo funcionan estas matrices y hay que tener mucho cuidado porque aquí como que causa muchísima confusión con respecto a los algebristas. Entonces hay que tenerle mucha consideración a esto. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que θ es un vector en B, ¿no? Sabemos que existe B1 que se conforma de los alfas. Sabemos que existe B2 que también es una base, pero se conforma de los betas. Entonces, ¿qué va a pasar con este? Bueno, lo que vamos a necesitar, o lo que va a ocurrir aquí, ¿qué es lo que queremos? Bueno, lo que nosotros queremos es que estas dos matrices sean iguales, ¿no? Entonces tendremos que probar que son iguales componente a componente. Pues así lo dejamos, ¿no? Digamos que estos se conforman de... Bueno, así vamos a poner. Entonces, nosotros ya sabemos cómo probar que dos matrices son iguales. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Quién es C12? Bueno, nosotros ya vimos que, pues es una matriz que se conforma de A y J con IJ que van desde 1 hasta N, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, nosotros sabemos que entonces se conforma, o dicho de otra manera, si nosotros volteamos a ver a los betas, ¿cómo se escribe un beta, no? Digamos, un beta J, ¿cómo se escribe? Bueno, notemos, ¿no? El segundo índice de los A's queda fijo y el primero está variando. Entonces, esto es una suma desde i igual con 1 hasta n de A y J por alfa i. ¿Estamos de acuerdo? Así podríamos escribir a cualquiera de estos. Ya, bueno, la clase pasada motivé para ver cómo se escribía y, bueno, creo que, bueno, si hay dudas, hay que ver de nuevo la clase. Entonces, bueno, sabemos que los beta J, pues se escriben como la suma de desde i igual con 1 hasta n de los A y J alfa i, ¿no? Entonces esto es para todo J, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver nosotros quiénes son los elementos de la representación matricial de θ bajo la base B2. Bueno, nosotros sabemos que bajo la base B2, pues esta θ se va a escribir como la suma desde J igual con 1, vamos a ponerlo así, desde J igual con 1 hasta N, de alguna escalar YJ por beta J, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que cualquier beta J se escribe de esta manera, entonces esto es la suma desde J igual con 1 hasta N, ¿de quién? De YJ por la suma desde I igual con 1 hasta N, ¿de quién? Pues de A y J por alfa I, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sucede que las sumatorias pueden conmutar, entonces conmutamos las sumas y vamos a hacer este chanchullillo, lo vamos a poner como la suma desde igual con 1 hasta n, de quien la suma desde j igual con 1 hasta n de yj por a y j, todo esto por alfa i. Dicho de otra manera, los elementos que
representan a la base, o sea, si nosotros tenemos que esta, lo podemos escribir como elementos T1, T2, así hasta Tn, pues, ¿qué pasa? Pues el T, ¿cuál sería? El T yésimo serían estos, ¿no? Cada una de estas componentes serían estos, ¿estamos de acuerdo? Una sumatoria de todos estos. ¿Sí o no? Digamos, el TI sería la entrada iésima sería efectivamente pues, esto, ¿no? La suma desde y, este sería, ¿no? Vamos a ponerle así, desde desde j igual con 1 hasta n de yj por a y j, ¿no? Este sería la entrada iésima de esta matriz de la representación en la base B2. Pero ¿qué pasa? Pues vamos a ver en la base B1, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a ver quién sería la representación del vector teta con respecto a la base B1. Bueno, pues estos serían simples y sencillamente, los elementos, bueno, serían desde J igual, nosotros sabemos que en la base B1, pues esto, teta, ¿cómo se escribe? Es como la suma desde I igual con 1, bueno, vamos a ponerle J igual, otra vez, desde J igual con 1 hasta N de XI por alfa I, ¿estamos de acuerdo? No, de J, ¿no? De J, XJ, o sí de I. Sí, así, desde ahí, es en I, esto es en I. Así, así es. Entonces, es la suma, pues los ponemos con unos escalares X con los alfa I. Ah, pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que esto ya está en términos de la base 1, ¿no? Y sabemos que los escalares son únicos. ¿Y qué hallamos aquí? Este teta lo dejamos en términos de la base 1, ¿no? Esto ya está en términos de la base B1. Y también esto está en términos de la base B1, ¿estamos de acuerdo? Lo que implica que, ¿qué? Pues implica que estos escalares, al ser únicos, pues X, Y, pues tiene que ser la suma desde J igual con 1 hasta N de YJ por A y J. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ay, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya. Estos son los ahí. No. Mire, notemos que al final lo que encontramos, o que esta representación, bueno, aquí esto lo podríamos separar, estas dos sumas, y estas dos sumas se podrían ver como la representación de teta con respecto a la base B2. Esta B2, bueno, es esta, ¿no? Esta sería la representación. Dicho de otra manera, este teta con respecto a la base B2 serían puros Y's, ¿no? Y1, Y2, así hasta Yn, ¿no? ¿Quién sería este teta con respecto a la base B1? Pues acabamos de ver que sería X1, X2, así hasta Xn, ¿estamos de acuerdo? Pero notemos lo siguiente. Nosotros hallamos que XY es igual a la suma de YJ, bueno, desde J igual con 1 a N de YJ por A y J, ¿estamos de acuerdo? Pero eso lo podríamos ver como el producto, como un elemento, ¿no? Vamos a ponerle como un elemento ZI, ¿no? ¿De qué matriz? ¿Qué matriz tendría como estos elementos? Pues vamos a estudiar quién sería la matriz C12 de teta con respecto de B2. Bueno, sucede que este producto efectivamente tiene por elementos a los ZIs. ¿Por qué? Pues porque son todos los A's, son todos los A's, vamos a poner así, por todos los Y's, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues es multiplicar esta matriz que son todos los A's por todas las columnas de Y's, que nada más es esta, ¿no?
al final sería una matriz columna de n por 1 y pues efectivamente cumple ser esto, ¿no? Entonces, esta cosa que pusimos, este teta, no era la representación de la base. Esto solamente es esto, ¿no? Solamente esos yes hay que tener presente. Solamente los yes estarían en la representación matricial de teta 2. Lo que hicimos aquí ya fue, al dejarlo en términos de la base alfa 1, pues fue conectar como una conexión entre los yes y los x, entre las dos bases. Y pues al analizar este producto, pues nos damos cuenta que efectivamente sus elementos cumplen ser ellos, ¿no? Entonces, como dos matrices son iguales, sí, solo sí son iguales componente a componente, pues ¿qué acabamos de probar? Acabamos de probar, pues que efectivamente C12 por teta con respecto a la base B2, pues es igual a teta en su representación matricial con respecto a la base B1, ¿no? Entonces, pues está muy confuso esto, o parecería muy contraintuitivo. Este teorema es muy contraintuitivo, porque esta es la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2, pero vamos a ver la siguiente observación, entonces, lo que acabamos de probar. Entonces, hay que notar que, aunque se llame la matriz de cambio de base, la matriz de cambio de base de B1 a B2, pues, ¿qué ocurre? Lo que hace es, esta manda vectores de B2 a B1. Hay que tener mucho ojo, porque esto siempre se tumba a los estudiantes a la primera. Siempre se los tumba. Entonces, lo que queda aquí, o lo que hay que recordar es siempre esto, ¿no? Si hace 2 con 2, queda 1, ¿sí? Entonces, es una muletilla para poder, recordarlo, ¿no? Ahora, bueno, de tarea voy a dejar lo siguiente. Entonces, tarea, probar que C21 por la representación de teta con respecto a la base B1, pues es igual a teta bajo la representación de la base 2. Entonces, vamos a ver el teorema de cambio de base. ¿Qué nos dice el teorema de cambio de base? Entonces, sea V un espacio vectorial sobre el campo K, sean B1 igual a alfa 1, así hasta alfa n, base, y vamos a poner así, y B2 igual a B1, así, beta 1, así hasta beta n, ¿no? Bases para V. Entonces, ocurren dos cosas. Número uno, que ya. Número 1, C12 es igual a C21 a la menos 1. Número 2, la representación matricial de la transformación T con respecto a la base B2 es igual a C21, la matriz, la representación de la transformación bajo la base B1 por C12. Caray. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque este es un teorema bastante pesado, ¿no? Entonces, ahorita voy a dar una muletilla de cómo acordarnos. Entonces, pues vamos a empezar a probar este. Vamos a probar nosotros, vamos a aprovechar las cualidades de las matrices de cambio de base de la base B1 a la base B2 y de la B2 a la B1 para probar eso, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, sea y un elemento entre 1 y n, ¿no? Recordemos, tenemos que probar que dos matrices son iguales, ¿no? Ya sabemos de antemano que son invertibles estas, ¿ok? Entonces, vamos a ver quién sería C21 por C12 por la representación de un vector beta i con respecto a la base B2, ¿no? Bueno, pues nosotros sabemos que esto sería ¿quién? C21 por la matriz, perdón, por el vector BI, beta i, pero ahora con respecto a la base 1, ¿no? 2, 2 sobra 1, ¿estamos de acuerdo? Lo manda a la base 1 por el teorema anterior. Pero ahora 1, 1 sobra 2.
Ah, caray, entonces, ¿quién es este? Pues este es beta I, pero bajo la representación de la base B2. Ah, caray. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, esto implica que como este es igual a este, esta cosa tiene que ser de identidad. Entonces, C21 por C12 tiene que ser de identidad. Pero como nosotros sabemos que solamente esto ocurre con C, esto es C21 por C21 a la menos 1, ¿qué podemos concluir? Que como la inversa es única, podemos concluir que C12 es igual a C21 a la menos 1. Y terminamos. O pues también que C21 es igual a C12 a la menos 1. Y con el segundo, pues es algo muy similar, ¿no? Vamos a ver qué pasa si nosotros aplicamos C12, T en beta 1, C12, aplicado un vector beta I en su representación matricial con respecto a la base B2. Sabemos que esto, ¿quién nos va a dar? De antemano sabemos que esto, pues 2, 2 nos va a dar un 1, ¿no? Entonces esto va a ser C21 por la representación de T bajo la base B1. ¿Por quién? Por la representación de beta I con respecto a la base B1. Pero ¿qué pasa? Nosotros, ya B1, B1 y sabemos cómo funciona el producto de matrices de una transformación por un vector. Pues esto sería C21 por T de beta I en la representación de B1, ¿no? Pero ahora hay una matriz de cambio de base, ¿no? Entonces, 1, 1, 2. Entonces, ¿esto quién sería? T aplicado a beta I en la representación de B2. ¿Estamos de acuerdo? O dicho de otra manera, esto sería T en B2 por beta I en B2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Como un vector es igual a, voy a ponerle una naranjita, como este vector es igual a este vector, por las igualdades que podemos concluir, que esto tiene que ser todo esto. Así de simple. Por la transitividad tenemos que concluir que esto, al ser este vector el mismo que esto en azul tiene que ser igual a esto, ¿no? Lo que concluimos que efectivamente la transformación T de B2 pues es igual a C21, la representación T de en B1 por C12, ¿no? Y pues así se prueba esto, ¿no? Entonces, tarea, probar que la representación de T bajo la base B1, pues es igual a C12, T de B2, ¿qué me estoy? La representación de T en B2 por C21. Y ahora, ¿cómo recordarlo, no? O sea, es una parte muy importante, pues saber cómo recordar estas cosas, porque pues sinceramente no están nada sencillas, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Nosotros pongamos, claramente tenemos aquí a nuestro espacio vectorial B, ¿estamos de acuerdo? Ahora, claramente, estos espacios necesitan estar con respecto a una base, ¿no? Digamos, este es B en B1, este es B en B1, ¿no? Y pues también está B en B2 y B en B2, ¿estás de acuerdo? Entonces, nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos lo siguiente. Bueno, nosotros sabemos que existe una transformación lineal que va de B en la base B1 a la base B1, que sería la transformación T, y pues en su base B1, ¿estamos de acuerdo? Sabemos que existe una transformación que va de la base 2 a la base 2 en el mismo espacio vectorial, que es T, pero en la representación B2. Ah, caray. Y sabemos cómo se representan o cómo se relacionan las bases entre ellas. ¿Estamos de acuerdo? La matriz C12 es aquella que manda de la base B2 a la base B1, ¿estamos de acuerdo? Aunque sea contraintuitivo decir que es de la 1 a la 2 y hace al revés, ¿no? Y de hecho, pues C21 manda de la base B1 a la base B2, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya con este diagrama, si se aprenden este diagrama, ustedes ya saben el teorema de cambio de base, ya lo dominan, solo con este diagramita, así recuérdenlo. Dos espacios vectoriales bajo la misma base, dos espacios vectoriales bajo la misma base, su representación matricial de la transformación que los une y cómo se conecta contraintuitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues notemos, ¿quién sería TB1? ¿Estamos de acuerdo? TB1 va de aquí para acá.
Pero ya que conectamos este cuadro, ya que conectamos este diagrama, TB1 hace lo mismo que bajar con C21, bajamos, C21 baja, ¿no? Entonces, bajamos con C21, nos vamos a la derecha ¿con quién? Con la representación de T bajo la base B2 y luego subimos ¿con quién? Subimos con C12. Ah, caray. ¿No es lo que dejé de tarea? Y ahora, por ejemplo, la representación de T en la base B2, pues va de aquí para acá, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería otra forma de representar lo que hace T de B2? Ah, pues subimos, que la misma función que hace la representación de T en la base 2 sería subir con C12, aplicar la representación de T en la base B1 para ir de aquí para acá y luego bajamos con C21 y llegamos al mismo resultado en cualesquiera de los dos casos. Entonces, ¿cómo recordar el teorema de cambio de base? Simple, con esta mnemotecnia, este pequeño ejercicio de memoria bastante visual que nos puede ayudar a nosotros bastante a memorizar este teorema de cambio de base. Y recordar que las matrices de cambio son contraintuitivas. Entonces, bueno, sería todo por hoy. Les deseo un excelente día. Cambio y fuera.